Aldama salió del Supremo con 4 años y medio de condena suspendida, sin un solo día de cárcel. Y esa misma noche se sentó frente a Iker Jiménez en Horizonte y empezó a hablar. Lo que dijo en ese programa cambia el tamaño de este caso. Bolaños, Montero, Sánchez en persona, Santos Cerdán con 500 millones de euros de obra pública encima. Uno por uno, Aldama fue abriendo expedientes delante de las cámaras de 4, no como un hombre que acaba de salir condenado, como un hombre que sabe exactamente lo que tiene todavía en la mano y lo quiere usar. Empezamos por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno de Sánchez, el hombre que controla el aparato judicial del Ejecutivo. Aldama le miró a la cámara y dijo esto, que Bolaños se puso en contacto con él para ofrecerle una cantidad de dinero desorbitada. Su palabra. A cambio de mantener lo que llamó relaciones más pacíficas y no tumbar al gobierno. Un ministro del gobierno de España pagando a un testigo para que se calle. Eso es lo que acusa a Aldama. Y cuando Iker Jiménez le preguntó si tenía pruebas, Aldama respondió que las aportaría en sede judicial, que está deseando que Bolaños le ponga una demanda por injurias, que tiene elementos probatorios. Bolaños dijo que es mentira, que no conoce a Aldama ni a su entorno, que pondrá una querella. La querella no ha llegado, porque Bolaños tiene un problema con esa querella. Para presentarla tiene que ir a un juzgado y declarar. Y si declara, el abogado de Aldama puede presentar las pruebas que Aldama dice tener. Eso es lo que no ha ocurrido. Eso es lo que lleva meses sin ocurrir. El ministro de Justicia de España anunció una querella contra un hombre que le acusa de intentar comprarle el silencio, y esa querella no ha llegado. La explicación de Bolaños es que Aldama miente, que es un delincuente condenado, que nada de lo que dice tiene credibilidad. El problema es que Aldama lleva 2 años diciendo cosas que luego resultan ser ciertas. Cada vez que alguien lo descalificó, cada vez que un ministro salió a llamarle mentiroso, los meses siguientes demostraron que lo que había dicho era verdad. Santos Cerdán, Leire Díez, las agendas, Zapatero, la sentencia de hoy. El historial de Aldama como testigo no es el historial de alguien que inventa. Es el historial de alguien que sabe cuándo hablar y cuándo esperar. Mientras tanto, Ramón Bermejo, portavoz de Bolaños, confirmó en el propio programa de Iker Jiménez que el PSOE le llamó para hablar de Aldama. Reveló además los nombres de quienes contactaron con él desde Moncloa, Ferraz y el Congreso de los Diputados. El ministro dice que no contactó, su portavoz confirma que contactaron. Eso es lo que está sobre la mesa. Pasamos a María Jesús Montero, exministra de Hacienda, ahora vicepresidenta primera. Aldama la mencionó con un detalle que hasta ahora no había salido con tanta claridad en ningún medio. En el edificio de Campos Velázquez, un complejo de 43.000 metros cuadrados en pleno Madrid. Una manzana entera. Aldama presentó una oferta de 250 millones de euros ante la SEPI, oferta registrada, documentada, aportada como prueba. Montero, según Aldama, llamó a la SEPI para paralizar esa venta. ¿Por qué? Porque el complejo lo quería Begoña Gómez, la mujer del presidente. Lo dice Aldama. Lo repitió en Horizonte con nombre y apellido. Y añadió algo más, que el gobierno lo ha reconocido, que la SEPI lo ha reconocido. El edificio Campos Velázquez tiene una dimensión que va más allá del precio. 43.000 metros cuadrados en el centro de Madrid, una manzana completa. La oferta de Aldama estaba registrada y documentada en la SEPI. Y según Aldama, Montero hizo una llamada para que esa oferta se paralizara, precisamente porque el complejo lo quería Begoña Gómez. Si eso es cierto, estamos ante algo de una gravedad extraordinaria. Una ministra de Hacienda usando su posición para bloquear una oferta de 250 millones de euros en favor de la mujer del presidente. Un edificio público desviado hacia el entorno directo de Pedro Sánchez. Eso ya no es corrupción periférica. Eso es la cúpula. Aldama aportó las pruebas en sede judicial. Dijo en Horizonte que lo ha reconocido la SEPI. Lo repetirá cada vez que alguien intente negarlo. Un edificio de 250 millones de euros. La ministra de Hacienda llamando para parar la venta. La mujer del presidente como beneficiaria. Suscríbete a este canal. Lo que cuento aquí no va a durar ni 2 minutos en los telediarios de la noche. Aquí está todo. Sin cortes, sin patrocinadores que dependan del favor del gobierno. Porque lo que viene después de Montero es lo que lo cambia todo. Sánchez, el presidente. Aldama le dedicó la parte más larga del programa. Dijo que Sánchez se presentó ante él en el Teatro La Latina, que le dijo, con esas palabras exactas, gracias por todo, estoy informado de todo, que Sánchez hablaba con Ábalos 5 o 6 veces al día y que Ábalos le contaba todo,
que los informes de la UCO en el caso de Leire Díez lo señalan como el one, el número 1 de la organización, que ya no es solo Aldama quien lo dice. Y luego dijo esto, que Sánchez no debería preocuparse de dimitir ni de convocar elecciones, que lo que debería preocuparle es ir a la cárcel, que va a ir a la cárcel. Lo dijo en televisión en directo, con 4 años y medio de condena suspendida encima, habiendo demostrado ya que lo que dice acaba pasando. Dijo lo de Santos Cerdán antes de que nadie supiera su nombre. Dijo lo de las agendas de Leire Díez antes de que se publicaran. Dijo lo de Zapatero y Venezuela cuando todo el mundo se reía. Hay un audio que circula entre los periodistas que cubren el caso y que todavía no ha llegado a los tribunales. En ese audio se escucha una voz preguntando «¿Pedro lo sabe?» y otra respondiendo «Sí, Pedro lo sabe». Y la primera voz insistiendo «¿Estamos hablando del mismo Pedro?» Y la respuesta «Sí, Pedro, el presidente». Aldama mencionó ese audio en Horizonte hace semanas. Dijo que hay un empresario con grabaciones de más de un año de estas conversaciones y que está dispuesto a publicarlas. El gobierno no ha explicado ese audio. No lo puede explicar mientras no salga en sede judicial, pero Aldama lo ha puesto en el espacio público 2 veces ya. Ahora dice que Sánchez va a la cárcel. Hay otro nombre en esa entrevista que los medios han despachado en 4 líneas y merece mucha más atención. Óscar López, el actual ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. El hombre que salió a descalificar a Aldama hace meses con mucha energía. Aldama le devolvió la pelota en Horizonte, recordándole que era presidente de Paradores cuando Ábalos organizaba fiestas en esos hoteles públicos. Que él estaba allí. Que sabía lo que hacía Ábalos. Y que además, a través de Koldo García, la organización llegó a interesarse en solares y paradores a través del propio Óscar López. Pero hay algo más en la acusación sobre Óscar López que merece atención. Aldama dijo que la organización se interesó en solares y paradores a través de él. Eso implica que la red de contactos que Aldama, Koldo y Ábalos construyeron dentro de la administración no se limitaba al Ministerio de Transportes. Llegaba a paradores. Llegaba al organismo que gestiona los hoteles estatales en castillos y monumentos históricos de toda España. Y el hombre que presidía ese organismo mientras ocurría todo esto es hoy ministro del gobierno. Óscar López lleva meses descalificando a Aldama en redes sociales con la energía de quien no tiene nada que temer. Aldama lleva meses dejando caer su nombre sin desarrollarlo. En Horizonte, el día de la sentencia, lo desarrolló. No es una acusación sin nombre. Es una acusación con nombre, cargo, fechas y contexto. Aldama dijo que López debería estar un poquito intranquilo. Esa es la frase. Con el hombre que la pronuncia saliendo del Supremo sin pisar la cárcel después de haber hundido a un exministro con 24 años, ese poquito intranquilo tiene un peso que va más allá del lenguaje coloquial. Y Santos Cerdán, el que sustituyó a Ábalos como número 3 del PSOE, el que Sánchez eligió para ese puesto después de que el escándalo estallara. Aldama se refirió a él con lo que describió como cómico. Que Santos Cerdán se ha atrevido a comentar la sentencia mencionando que Aldama estuvo en prisión preventiva. Y Aldama le recordó que el que estuvo en prisión preventiva 6 meses fue el propio Cerdán. Y luego fue directo, que Santos Cerdán va a volver a la cárcel. Que el caso de Servinavar y las adjudicaciones de obra pública le van a costar. Que si a Aldama le han imputado 3.700.000 euros, a Santos Cerdán le imputan cerca de 500 millones en obra pública. Servinavar. Ese es el nombre que Aldama deslizó en Horizonte como si fuera un detalle menor, y que en realidad abre una causa de dimensiones mucho mayores que la de las mascarillas. Servinavar es una empresa vinculada a adjudicaciones de obra pública en las que Santos Cerdán aparece como figura central de la investigación. Aldama dijo que las cantidades imputadas en ese caso rondan los 500 millones de euros. Para entender la escala, el caso Koldo completo, el que acaba de terminar con 24 años para Ábalos, gira en torno a comisiones de varios millones sobre contratos de mascarillas. Servinavar, según lo que maneja la Audiencia Nacional, multiplica esa cifra por más de 100. Santos Cerdán estuvo 6 meses en prisión preventiva. Salió. Y según Aldama, va a volver. El hombre que fue secretario de organización del PSOE bajo la dirección de Pedro Sánchez, el hombre que controló las candidaturas y los recursos internos del partido durante años, tiene encima una causa de obra pública que todavía no ha llegado a juicio oral. 500 millones. El mismo hombre que fue secretario de organización del partido del gobierno. El mismo hombre que Sánchez puso a gestionar el aparato interno del PSOE después de que estallara el caso Koldo.
Aldama cerró la entrevista con una frase que resume todo lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar en los próximos meses. Dijo que tiene muchísima más información, que no solo quiere colaborar con la justicia, sino que tiene muchas más ganas de colaborar y de contar todo lo que todavía no ha contado. Todo lo que todavía no ha contado. Aldama dijo en Horizonte que tiene mucha más información, que tiene muchas más ganas de colaborar. Esas dos frases juntas tienen un significado concreto en el contexto de una persona que acaba de recibir una condena suspendida por colaborar con la justicia. Colaborar con la justicia no es un acto puntual, es un proceso. Aldama ya colaboró en la instrucción del caso Koldo. Esa colaboración le valió la condena suspendida. Pero si hay más causas abiertas, más investigaciones en curso, más personas a las que señalar con documentos y pruebas, la colaboración puede continuar. Y cada extensión de esa colaboración tiene valor jurídico para Aldama en los procedimientos que todavía no han llegado a juicio. Dicho de otra forma, Aldama tiene incentivos activos para seguir hablando. La sentencia de hoy no cierra su relación con la justicia, la abre a nuevas posibilidades. Y él lo sabe, y lo dijo en Televisión Nacional. Los que están en la causa de la Audiencia Nacional lo están escuchando. Los que tienen carpetas abiertas con el juez Pedraz, con el juez Calama, con los jueces que llevan las piezas separadas del caso Koldo, lo están escuchando. Aldama les acaba de decir en directo que tiene más, que quiere contar más. La pregunta ahora mismo no es si habrá más revelaciones. La pregunta es cuándo, sobre quién y en qué orden. El próximo capítulo de esta historia se escribirá en sede judicial, pero Aldama lleva meses escribiendo los titulares con semanas o meses de antelación, y esta noche, desde el plató de Horizonte, acaba de dejar caer el siguiente. Ese hombre ya hundió a un exministro, ya mandó a Koldo García a 19 años de condena, ya aportó pruebas sobre Bolaños que el propio portavoz del ministro confirmó sin querer. Ya señaló a Montero con el edificio de 250 millones. Ya sacó el nombre de Leire Díez antes de que saliera en ningún atestado. Ya mencionó a Zapatero antes de que se supiera lo de los viajes a Venezuela. Y ahora dice que tiene mucho más. Hagamos un repaso porque vale la pena. Aldama dijo el nombre de Santos Cerdán cuando nadie fuera de los juzgados lo conocía. Ocurrió. Dijo que había una fontanera del PSOE con contactos en la judicatura. Apareció Leire Díez con sus agendas. Dijo que Zapatero tenía vínculos directos con la financiación venezolana al PSOE. El juez Calama lo imputó. Dijo que García Ortiz había filtrado información confidencial. El Supremo lo condenó. Dijo que Ábalos iba a la cárcel cuando Ábalos todavía era diputado en el Congreso. Ábalos está en Soto del Real. Ahora dice que Sánchez va a la cárcel. Ahora dice que Santos Cerdán va a volver a prisión. Ahora dice que tiene mucha más información que no ha contado todavía. El que quiera apostar en contra lleva 2 años perdiendo. Horizonte registró esa noche 1.232.000 espectadores, un 10,7% de cuota de pantalla en 4, compitiendo contra El Hormiguero y La Revuelta en horario de máxima audiencia. Eso no es solo un dato de televisión. Es una señal de que hay una audiencia enorme que quiere escuchar lo que Aldama tiene que decir y que los grandes medios no le están dando ese espacio. Cada vez que Aldama se sienta frente a Iker Jiménez, el programa rompe sus propios registros. Cada vez que habla, el gobierno reacciona. Cada vez que menciona un nombre, ese nombre empieza a aparecer en las investigaciones semanas o meses después. El gobierno observa esas audiencias y las teme. La Moncloa sabe que hay millones de españoles que escuchan a Aldama con más atención de la que le prestan a cualquier rueda de prensa de Bolaños o de Montero. Y ese desequilibrio de credibilidad es el problema político más inmediato que tiene el Ejecutivo, mucho más urgente que cualquier debate parlamentario. Hay algo más que vale la pena mirar con atención antes de cerrar. El momento en que Aldama decidió hablar en Horizonte esa noche no fue aleatorio. Salió del Supremo, se plantó ante las cámaras, dio las declaraciones de satisfacción y horas después estaba en el plató de Iker Jiménez. Todo en el mismo día, la sentencia por la mañana, la televisión por la noche. Eso es estrategia, no espontaneidad. Aldama sabe perfectamente lo que hace y cuándo lo hace. Lo demostró durante la instrucción, lo demostró durante el juicio y lo demostró esta noche. El hombre que construyó una red de corrupción dentro de un ministerio del gobierno no improvisa, calcula. Y la decisión de aparecer en televisión la misma noche de la sentencia, con ese mensaje concreto a los que vienen detrás, con esa lista de nombres, con ese «tengo mucho más que contar», es un movimiento calculado. ¿Para quién? Para varias audiencias a la vez.
Para los investigados en la Audiencia Nacional que necesitan decidir si hablan o callan. Para el gobierno que lleva meses intentando contener el daño. Para los millones de españoles que ven Horizonte y que al día siguiente hablan de esto en el trabajo, en el bar, en los grupos de WhatsApp. Y para los propios jueces y fiscales que le ven y saben que Aldama está activo, que sigue disponible, que tiene más que dar. Un solo movimiento con 4 efectos simultáneos. El hombre sabe lo que hace. Hay un patrón en la reacción del entorno de Sánchez ante cada aparición de Aldama que merece mirarse con detalle. Primero desacreditan, salen ministros, portavoces, diputados a llamarle mentiroso, delincuente, chantajista. Lo hicieron con las mascarillas, lo hicieron con Santos Cerdán, lo hicieron con Leire Díez, lo hicieron con Zapatero, lo hacen cada vez. Luego callan. Cuando los hechos se confirman, cuando aparecen los documentos o las sentencias, el desmentido desaparece del discurso público sin explicación ni rectificación. Nunca se disculpan, nunca reconocen que Aldama tenía razón. Pasan a otra cosa y esperan que nadie recuerde lo que dijeron. El problema es que hay registros. Hay tweets guardados, hay declaraciones en rueda de prensa, hay intervenciones parlamentarias donde ministros del gobierno llamaron bulo a lo que hoy es sentencia firme del Tribunal Supremo. Esos registros existen y cada vez que Aldama abre la boca en Horizonte, alguien los recupera. El gobierno lo sabe. Por eso, Óscar Puente publicó ese mensaje atacando el mecanismo que premia la colaboración con la justicia, el mismo día que la sentencia salió. Por eso el entorno de Bolaños intentó contactar con Aldama, según el propio portavoz. Por eso desde Ferraz y desde Moncloa se pusieron en marcha para intentar parar lo que ya no se puede parar. Aldama colaboró con la justicia y se fue a casa. Ábalos no colaboró y tiene 15 años por delante. Esa imagen es el mensaje más peligroso que ha salido de este caso para todas las personas que todavía están calladas y tienen cosas que contar. El próximo vídeo lo voy a dedicar a uno de los nombres que Aldama mencionó en Horizonte y que hasta ahora ha volado por debajo del radar de los grandes medios. Alguien que tiene una exposición judicial mucho mayor de lo que parece y que en las próximas semanas va a recibir noticias muy complicadas. Si no quieres perderte lo que viene, ya sabes lo que tienes que hacer. 43 años. La edad de Aldama cuando empezó a construir todo esto. Hoy tiene 47. Y sale del Supremo con la condena suspendida, más información que nadie, más ganas de hablar que nunca, y un micrófono de Iker Jiménez cada vez que quiere usarlo. El gobierno que intentó silenciarle tiene un problema que no se resuelve con una querella que no llega ni con un comunicado de prensa.